Buenas, buenas, hoy tenemos una sopa súper cargada de noticias porque tenemos noticias sobre Ark Asa, tenemos noticias sobre Ark 2 y tenemos noticias sobre la nueva criatura que vamos a tener para Scorched Earth. Bueno, tenemos un ganador de la criatura para Scorched Earth superviviente que es Fasolosauchus. Ya vamos a estar hablando de esto, vamos a hablar de sus propiedades, de cómo tamearlo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos noticias sobre Ark Asa porque nos están mostrando este concepto de árbol que nos muestran la evolución que tendrá en Ark Asa. Tengo algunas cositas para hablar sobre esto y también tenemos que Ark 2 se va a retrasar hasta la primavera del 2025. Así es, porque Digital Domain ha sacado un informe, se los voy a estar mostrando la captura en la página donde lo dice, así que quédate porque vamos a tener muchas noticias. Bienvenidos a la sopa de Rockwell superviviente. Lo primero que te voy a hacer es contar qué nos dice Studio Wildcard sobre esta semana. Dice: esta semana vamos a echar un vistazo al follaje que ha sido remasterizado en Ark Survival Ascended y capturado en Unreal Engine 5. Las cosas realmente se están arreglando, ¿no es así? Esté atento a los futuros Community Crunches porque cada semana revelaremos nuevos activos para que tenga una impresión artística de lo que significa remaster en Ark Survival Ascended. Bueno, y luego nos invita a ver al Fasolosauchus, que ha ganado con 49.000 votos, pero antes vamos a analizar un poquito la noticia de este árbol, porque dice: mostraremos el juego poco antes del lanzamiento. Ojo con esto, porque aparentemente no tienen muchas ganas de ir mostrando gameplays mucho antes del lanzamiento. Dice: ¿esto es todo lo que has hecho? No, hemos hecho más. Pero solo lo mostraremos un vistazo detrás de la cortina. Verás más en las próximas semanas y cuando lancemos. Esto me hace pensar que tal vez Studio Wildcard no tiene muchas ganas de mostrar el juego in-game. Y nosotros necesitamos ver cómo va a ser el juego in-game para poder comprarlo. Porque claramente no vamos a estar comprando un producto que no nos va a gustar. Hey, Studio Wildcard, queremos ver un gameplay porque si no, no vamos a comprar el juego, que ya está. Y a propósito del juego y de lo que vamos a estar mirando aquí en este arbolete que estás viendo en pantalla, nos muestran un árbol muy feíto, muy decaído, con muy pocos gráficos y un árbol mucho más definido, tirando al de Asa. Pero momento, porque hoy en día en Ark 1, yo, el que veo, si bien hay algunos como el primero, yo veo prácticamente muchos árboles como el segundo. No veo una gran mejoría. Tal vez es un espejismo, tal vez es cuestión de tarjeta gráfica, pero me da la sensación de que me están dando el mismo árbol que veo en el juego de Ark 1. Quiero que ustedes realmente sean sinceros y opinen, y si solamente me pasa a mí, pero que el árbol que yo veo en Ark 1 es el segundo. El primero es si, bueno, le bajas mucho el gráfico o puede que te encuentres con algo parecido, pero yo los árboles los veo como en la segunda parte de la imagen, ahí donde evoluciona prácticamente. Espero que mejoren el juego, espero que no nos vendan un truco, espero que no sea una broma del Joker, porque esto tiene que ser mejor que esto. Los árboles de Asa tienen que ser mejor que esto. Espero que tengan, no sé, una animación, que las texturas sean fascinantes en el juego. Viendo esta imagen superviviente, realmente no le veo la gran cosa y prácticamente para mí, insisto, es el mismo árbol que en Ark Survival Evolved. El mismo árbol no puede estar en Ark Survival Ascended. Listo, ya pasamos la cortina. Ahora vamos a hablar sobre la criatura que ha ganado la votación para Scorched Earth en Ark Survival Ascended. Por cierto, no nombran nunca que Fasolosauchus también va a estar en Ark 1. Pero bueno, se les habrá pasado por alto. Creo que ya tienen la vista en Ark Asa y Ark 1. Bueno,
que tengas mucha suerte, ¿verdad? Así que bueno, con más de 49k de votos ha ganado Fasolosauchus y estuvimos viendo por arriba la criatura y tengo que confesar de que todas las que había, una de las que más me gustaba era esta. Si bien no se ha notado el mismo interés para votar en toda la comunidad de Ark, que creo que no ha habido tanto hype como en otras criaturas, bueno, tenemos que hablar sobre este Fasolosauchus que ha salido ganador. Es como un lagarto gigante, es una lagartija gigante, tiene las habilidades de tener una gran armadura, es una gran armadura lo que tiene, y también puede destrozar fácilmente a los animales que tienen caparazones duros como el Doedicurus, como la Carbonemis, la tortuga. Así que esto es una de las características que tiene este animalito. Y también tiene algo muy interesante que parece que puede actuar como una trampa para los elementales de roca. Así es, aparentemente este animal los puede detener y nos va a servir muchísimo a la hora de tamear los elementales de roca, que es una de las cosas que me gusta. Y otra de las cosas que me gusta es que no tiene habilidades súper extraordinarias como los otros dinos, que prácticamente, bueno, se les había volado un poco la peluca con tantas cosas que podían hacer. Creo que este está bien, está conciso, bien definido. Las habilidades son para Scorched Earth, es un animal que va a salir en Scorched Earth. Bueno, va a estar guardado en la arena, supuestamente él se guarda con su cuerpo cubierto de arena y la boca abierta de par en par como si fuera una trampa de oso, y cuando pasas por ahí, pimba, te atrapa. Y hay que tener cuidado, es agresivo, le gusta afilarse los dientes, le gusta comer Doedicurus y animales con caparazones duras por diversión, y los va dejando los cadáveres por ahí simplemente para que sepan que andan por ahí. No es territorial, no es muy inteligente. ¿Cómo se tamea? Bueno, vamos a tener que sacrificar dinos con caparazones duras y dejárselas para que él las devore y juegue con ellas. Si es muy grande el nivel, vas a tener que bueno, sacrificar más de un dino con caparazón dura. Así que bueno, a estar ya concientizados que vamos a tener que sacrificar algún dino de caparazón para poder tamear a este Fasolosauchus. Bueno, de todos los que habían me gustaba más. Se había hecho muy caliente el rumor de que el que iba a ganar era el Moa. Prácticamente lo daban ganador y prácticamente pensaba que me iba a levantar y iba a ver, oh, Moa ganador. Pero no, señores, Fasolosauchus es el ganador de la votación de Ark Survival Evolved para Ark Ascended con 49k de votos. Así que, bueno, felicitaciones a Fasolosauchus, perdón, y los vamos a estar viendo en, bueno, Ark Ascended. Y ahora vamos a estar con el rumor de que Ark 2 se va a retrasar para la primavera del 2015. Bueno, hay que decir también que Estudio Wilcar niega que esto sea verdad, que no sabe cómo pasó que Digital Domain haya dicho que, bueno, iba a salir el juego para la primavera del 2025. Inclusive dice que ellos están muy involucrados y tal, y no saben cómo se les pudo haber escapado esto. Lo cierto que buscamos el reporte y lo estás viendo en pantalla, y en la página 18 por ahí está este recuadro donde sí habla de eso y lo dice. Pero bueno, la gente de Estudio Wilcar dice que no es así, que no se va a retrasar tanto. Así que vamos a ver qué termina pasando. Yo realmente con Ark 2 estoy cada vez como más indiferente, lo noto muy lejano y hasta a veces tengo mis dudas si va a terminar saliendo o no. Creo que, no me canso de decirlo, Ark 2 va a ser Ark Asa. Y si las mejoras de Ark Asa son, por ejemplo, el árbol que me mostraron hoy, no sé qué va a pasar con Ark, no sé qué va a pasar con el futuro de Ark. El primer arte conceptual que mostraron, o el primer texturizado in-game, porque dicen que es in-game, bueno, el drops que mostraron la semana pasada como que me logró entusiasmar un poco, pero este árbol realmente, tengo que ser sincero, tengo que decir lo que yo pienso
pienso que lo veo comúnmente en el ARK de ahora. Pero esperemos que simplemente sea por la imagen o en juego se va a ver mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero es lo que tengo que decir. Tenemos que ser sinceros. Y también tenemos un servidor de Ark Survivor Evolved 1 en el mapa de Fjordum para la gente suscrita de la sopa de Rockwell. Si querés jugar con nosotros, simplemente tenés que seguir el link del Discord que está en la descripción. También tenemos ahí un clúster con el mapa de Ragnarok de Riker Price. Así que si quieren jugar servidor nitrado gratis, denle clic al enlace. Y si querés tener tu propio servidor nitrado, también te dejo el enlace para que puedas jugar con tus amigos. Hay mucha gente que está mirando los videos, les gusta, pero no está suscrita. Y si querés ayudarme a crecer, te pido que le des al botón de suscribir para seguir las noticias de Ark Survivor Evolved en la sopa de Rockwell. Espero que te haya gustado el video, que te haya entretenido, te hayas informado. Para eso hacemos esta clase de contenido, para que te informes, te diviertas, porque es nuestro hobby, nos gusta hacerlo. Y nada más, superviviente, como siempre te digo, nos estamos viendo en el próximo video de la sopa de Rockwell. Hasta la vuelta.